En caso de un sismo, les sugerimos conservar la calma y acercarse a las dos salidas de emergencia. Asimismo, se les informa que la Universidad del Claustro de Sor Juana cuenta con servicio médico para atender cualquier emergencia. Por otra parte, gusto tenerte, recibirte de nueva cuenta en la Universidad del Claustro de Sor Juana, señor subsecretario Vladimir Valdés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todas, a todos. Hace algunas semanas, meses, tuve el gusto de conocer a Lilia. Platicamos de muchas cosas y hubo muchas coincidencias. Platicamos de educación, platicamos del país, platicamos de la enorme responsabilidad que tenemos ante un México que está atravesando momentos difíciles. Y cuando me propuso que hiciéramos cosas en conjunto, por supuesto que lo festejé por las coincidencias. Me da mucho gusto que en este espacio en donde Sor Juana defendió el derecho a la palabra, al conocimiento, al respeto, en esta casa que es una universidad humanista, en esta casa en donde la filosofía institucional está marcada justamente por el humanismo, entendido como la certeza de que el ser humano tiene que ser el centro de todas nuestras acciones, de todas nuestras responsabilidades y que tiene que ser tratado con respeto, con tolerancia a su forma de ser, a su diferencia. Sé que estas jornadas están dedicadas a pensar el bullying y la agresión que de pronto se da también en las escuelas, que es algo que estamos enfrentando no solamente en nuestro país, sino en distintas partes del mundo. Y pensaba yo que me gustaría recordar a dos personas que han incidido en este pensamiento. Uno es Zygmunt Bauman, el filósofo que ha pensado en cómo la relación que vamos teniendo con el tiempo, la fluidez, la rapidez, nos ha ido privando justamente de la capacidad de mirar al otro y sobre todo de escuchar al otro. Y viniendo para acá, en esta forma curiosa como funciona la memoria, me acordé de aquel libro de Michael Ende, Momo, que escribió por ahí de los años 70, y de cómo Momo, esta pequeña niña huérfana, tenía una cualidad especial, la cualidad de escuchar. Y gracias a su capacidad de escucha, era capaz de que el otro, la otra, sacara de sí lo mejor. Un poco como Sócrates, gracias a la mayéutica, lograba que, por ejemplo, un esclavo fuera capaz de concluir las mismas ideas para entender lo que es un triángulo. Y pienso que lo que en esta sociedad hemos perdido es justamente la capacidad de escucharnos. ¿Y qué significa escuchar al otro? Pensamos que quien tiene la palabra tiene el poder. Y a lo mejor quien tiene el poder es quien escucha de verdad, quien tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y pensar qué sería ser él, cómo sería ser ella, qué sería haber vivido su vida. Y me parece que estas jornadas, tal vez, lo que deberían rescatar es justamente la riqueza de la escucha, la riqueza de ser capaces de mirar al otro desde la dignidad, desde el respeto y desde la tolerancia. Yo festejo que sea aquí en este claustro, que estas jornadas se lleven a cabo, que tengamos personas en las representaciones como Lilia, que sea capaz de estar atenta a lo que los representados piden, que sea capaz de
espero que me hayan oído, porque que sea capaz de escuchar a sus representados. Yo sé que la soberanía reside en el pueblo, pero finalmente tenemos a nuestros consentidos en esos lugares en donde hemos sido o donde han sido elegidos. Entonces, Lilia, me da muchísimo gusto recibirte en este claustro, trabajar contigo, trabajar por la escucha, por la tolerancia, por el respeto, trabajar por este país y trabajar por esta ciudad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Lilia, esta es tu casa. Muchas gracias a la rectora. A continuación, el maestro Vladimir Valdés Pérez Núñez, subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, nos ofrecerá unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días. Le digo a la señora rectora que es muy largo el nombre de la secretaría y así de grande es la responsabilidad que tenemos en esa secretaría. Los saludo con mucho gusto, principalmente señora diputada, señora rectora, agradecerle desde luego la anfitrionía y reciban de parte de la doctora Rosaura Ruiz pues un saludo afectuoso, una disculpa, no pudo estar aquí por cuestiones de agenda, así que se van a tener que conformar conmigo. Me da de verdad mucho gusto pues, estar en este recinto maravilloso. Ya nos describía la señora rectora pues el valor, la carga histórica que tiene este espacio. Y creo que pensar en educación, abrir foros para reflexionar sobre la educación, pues siempre será importante. Discutir sobre el futuro de la educación de nuestro país, de nuestra ciudad, siempre será oportuno. Pero me parece que en este momento de la historia del país, pues esa oportunidad es aún mayor. Estamos en un proceso prácticamente fundacional de un nuevo sistema educativo nacional y creo que es un muy buen momento para reflexionar al respecto. Los tres temas que se abordarán a lo largo de la jornada, pues me parece que son vitales. Pensar en los maestros como el centro del sistema educativo. No podemos pensar en un sistema educativo sin pensar en el papel, en el rol protagónico que tienen los profesores. Hay tecnología, por supuesto, hay mucha tecnología al servicio de la educación, pero siempre los profesores tienen que estar al frente, tienen que estar dirigiendo, tienen que estar recibiendo con esta sensibilidad que los caracteriza el avance de los alumnos. Yo soy hijo de maestros, de escuelas públicas. Yo recuerdo perfectamente, mi madre empezó a trabajar en primarias hace muchísimo tiempo y ella decía, y muchos maestros decían lo mismo, en primero de primaria, si un alumno no está leyendo en enero, tenemos problemas. Esa sensibilidad que caracteriza a los profesores es importante y siempre estará y tendrá que estar al servicio del sistema educativo. La tecnología, desde luego, la tecnología tenemos que darle el justo lugar que se merece. Es un medio para lograr conocimiento, es un medio para acceder a mayor cantidad de información y convertirla en conocimiento. De ninguna manera podemos pensar en la tecnología como el fin de la educación. Y por tanto tenemos que tener pues mucho cuidado, mucha sensibilidad también al momento de utilizarla y también tener un contexto de realidad muy claro. Nuestro México, incluso nuestra ciudad, es distinta, es desigual, desafortunadamente, y si pensamos en tecnología para todos, pues tenemos que equiparar las cosas para todos, porque no es lo mismo una escuela en Benito Juárez que una escuela en Milpalta, y mucho menos si abrimos el espectro y nos vamos a otras entidades. Citando gente que piensa y que piensa muy bien, de hecho Bauman es uno de mis favoritos, pero Sen también hablaba de esta necesidad de equiparar
de equiparar el punto de arranque para que seguramente los resultados tendrán que ser distintos, pero si estamos pensando en tecnología para todos, tenemos que pensar en equiparar esas condiciones mínimas, básicas, para entonces a partir de ahí poder caminar. Y finalmente el otro tema que tristemente también es de rabiosa actualidad, pues el acoso escolar en nuestras escuelas. Tenemos que erradicarlo, tenemos que trabajar para cambiar muchos valores. Las escuelas públicas, las escuelas privadas son contenedores sociales, son un reflejo de lo que la sociedad somos y por tanto lo que sí podemos hacer en estas escuelas es trabajar para cambiar conductas, para generar valores distintos. Me parece que tenemos que trabajar muchísimo de la mano, desde luego, con los maestros, con los directores, con los padres de familia, para erradicar el acoso escolar en nuestras escuelas, para hacer de nuestras escuelas estos espacios libres de violencia, estos espacios seguros, estos espacios en donde se viven cosas estupendas. La creación y la generación de conocimiento, pues es una actividad maravillosa y por tanto tenemos que proteger a nuestras escuelas para que en las escuelas pase lo que debe de pasar. Si pasa esto que debe de pasar en las escuelas, estamos garantizando mejores condiciones, mejores futuros, mejor futuro para nuestra sociedad y por tanto todos tenemos un compromiso ahí en las escuelas. Así que pues mi felicitación desde luego porque estos espacios nos permiten el diálogo, nos permiten el debate y nos permiten sobre todo construir juntos ciertos caminos que debemos de recorrer. Felicito por supuesto la iniciativa de la diputada y agradezco a nombre de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a la Universidad del Claustro por recibirnos y por permitir que aquí desde hace mucho tiempo se está haciendo, continúe la libre expresión de las ideas. Muchísimas gracias y muy buen día para todos. Agradecemos al señor subsecretario por sus palabras. A continuación, la diputada Lilia Sarmiento Gómez, presidenta de la Comisión de Educación, nos ofrecerá unas palabras de inauguración. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con gran aprecio y agradecimiento a mis compañeras y compañeros diputados del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en representación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías de esta capital. A nuestras queridas alumnas y alumnos de las escuelas que se encuentran presentes, sepan que el trabajo que realizamos desde la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, lo hacemos pensando en ustedes con el propósito de impulsar a la Ciudad de México como una ciudad educadora y promotora del conocimiento, reconociendo los derechos humanos y la libertad inalienable de todas las personas. A los medios de comunicación, gracias por la cobertura. Sean todos bienvenidos. Estimada rectora Carmen López Portillo, gracias por la cálida anfitrionía de este magnífico recinto, el exconvento de San Jerónimo, sede de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Subsecretario, buenos días, bienvenido, gracias. Quiero compartir con ustedes que este exconvento de San Jerónimo fue el espacio que durante 27 años habitó Sor Juana Inés de la Cruz y que en el año de 1979, por decreto presidencial, le fue otorgado a la universidad el privilegio de que fuera su sede. Es por ello que este resulta el recinto propicio para un evento multidisciplinario que pretende obtener resultados valiosos que nutran la labor legislativa que realiza la Comisión de Educación y en adición coadyuve a mejorar las políticas públicas en la materia.
pues Sor Juana Inés de la Cruz se adentró en el estudio de la retórica, física, matemáticas, geometría, gramática, latina, arquitectura, música, entre otros campos, y su obra atrajo el interés de virreyes, arzobispos, obispos y canónicos, así como de otros poetas y hombres de letras que reconocieron en su momento la calidad indiscutible de su escritura. Lo anterior, en una época en la que incluso existieron mujeres que se vieron en la necesidad de asumir la investidura de hombres a efecto de poder expresarse libremente, estudiar, ejercer un empleo honorable, un campo público, entre otras tantas razones. Uno de estos casos fue precisamente Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, otra viva ejemplificación del ímpetu y el deseo de una mujer por superarse en cuestiones de aprendizaje y capacidad intelectual, aspectos que solo eran destinados a los hombres en el siglo XVII. Su hambre de conocimiento la llevó a aprender a leer y escribir a la edad de 3 años. Tal era su afán por saber que intentó convencer a su madre de que la permitiese ir a la universidad vistiendo de hombre, pero su madre no lo consintió, por lo que se volvió autodidacta. Posteriormente, en 1659, escribió su primera loa. A Sor Juana Inés de la Cruz, en el año de 2018, se le declaró mujer ilustre por su aportación destacada en los campos de las ciencias, de las artes y de la cultura nacional. Entrando a la materia que hoy nos convoca, y como es de su conocimiento, el pasado 17 de septiembre del 2018, con el inicio de los trabajos del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, entró en vigor en su totalidad la Constitución Política de la Ciudad de México. Como resultado de dicho proceso democrático, la Ciudad de México se construyó como la entidad federativa sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Lo anterior, a raíz de la reconfiguración política y administrativa de la capital, es de gran trascendencia en el trabajo que hemos venido realizando y que llevaremos a cabo durante el presente periodo ordinario y todo el segundo año de ejercicio legislativo en la Comisión de Educación, en la cual tenemos el objetivo de sentar las bases a la política educativa para nuestra ciudad, a través de la dictaminación de la nueva Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de México. Lo anterior acorde a la nueva etapa política y social que dio inicio con la transformación de México. En dicho contexto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa que remitió al Honorable Congreso de la Unión, expuso que, y cito, el bienestar social requiere de equidad, siendo una de las razones de nuestra convivencia como Estado la generación de condiciones que la favorezcan. En este sentido, garantizar la educación a toda la población es una de las responsabilidades centrales del gobierno. De igual forma, el presidente de la República hace hincapié en el sentido de reconocer la labor docente, considerando que, cito, es necesario poner en primer plano el reconocimiento de la función magisterial y establecer procedimientos de estudios y valoración positiva del esfuerzo que realizan los docentes en las aulas y en todos los demás campos que conforman el sistema educativo. Es válido destacar que la reforma constitucional del titular del Ejecutivo Federal, misma que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo del año en curso, coloca en el centro del sistema educativo nacional a los educandos, niñas, niños y adolescentes, a reconocer el interés superior de estos a recibir educación. Con la reforma educativa se garantiza el ejercicio pleno del derecho a la educación, otorgando atención a quienes más lo necesitan.
Uno de los postulados principales de esta dicha reforma consiste en que la educación debe de ser la condición necesaria para que la población alcance mayores niveles de bienestar y en consecuencia se pueda mitigar la pobreza y la ignorancia. El reto en materia educativa es enorme. De acuerdo al primer informe del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se precisa que durante el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula escolarizada del Servicio Educativo Nacional fue de más de 36.6 millones de alumnos, atendidos por 2.1 millones de docentes en 265.277 escuelas, 85.5% de los alumnos que fueron atendidos con recursos públicos y el 14.5% restante con recursos privados. En lo que corresponde a esta Ciudad de México, el universo de los servicios educativos abarca cerca de 1.4 millones de alumnos inscritos en 2.793 planteles, según cifras ofrecidas por la doctora Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno. Lo anterior es el contexto general que nos convoca el día de hoy para poder inaugurar estas mesas de trabajo en las que junto con especialistas académicos, servidores públicos, alumnos, docentes y legisladores, continuemos la visión en materia educativa para que nuestra capital, ya que en palabras del licenciado Benito Juárez García, citaba, la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Muchas gracias a todas y todos. Ok, les pido ponerse de pie, por favor, sean tan amables. Vamos a dar las palabras de inauguración. Siendo las 9:35 del lunes 30 de septiembre del 2019, damos por iniciadas las mesas de trabajo por una educación con sentido humano, valores y tecnologías. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Pueden sentarse, gracias. Agradecemos a nuestro distinguido presidium. Brindémosle un fuerte aplauso. A continuación, damos inicio a la primer mesa libre convivencia en las escuelas, por lo que solicitamos a nuestras ponentes pasen al frente. Damos inicio a la primer mesa de trabajo. Pedimos a todos pasen a tomar sus lugares. El tema de la primer mesa es libre convivencia en escuelas. Hay que hacer referencia a lo que señala la Constitución Política de la Ciudad de México en este tema. En el artículo 8 define a la capital como una ciudad educadora y del conocimiento, en la que toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad.
tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. Asimismo, la Ley de Educación, actualmente en el artículo 9, define que en adición a lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, uno de los criterios que orientará los servicios educativos en la capital será contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción por el interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los seres humanos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupo, de sexo, de condición económica e individuales. Esto es lo que señala la Constitución y la Ley de Educación. A continuación, me permito presentar a la maestra Sofía Esmek Mizrahi. Ella es mexicana, licenciada en Pedagogía con una maestría en Terapia Racional, Emotiva y Conductual. Ha cursado diplomados sobre inteligencia emocional, terapia de juego y descodificación de las enfermedades. Es autora de varios libros, entre ellos El desarrollo de la inteligencia emocional en niños y jóvenes. Imparte psicoterapia emocional a niños y adolescentes y su especialización más reciente es sobre la importancia y el desarrollo del emprendedurismo y la educación financiera en niños y jóvenes. Por 28 años se ha dedicado a la educación, especializándose en el desarrollo de la inteligencia emocional y la prevención y atención del bullying. Asimismo, ha cursado diplomados en coaching, terapia de juego, descodificación emocional y descodificación emocional de las enfermedades. Brindemos un fuerte aplauso a la maestra Sofía Esmek Mizrahi. Buenos días a todos. Me es un gusto increíble estar en este lugar tan hermoso. Saludo especialmente a la rectora López Portillo. Muchas gracias por permitirme en este lugar, estar en este hermoso lugar, al subdirector Oswaldo Valdés y especialmente a la diputada Lili Sarmiento por darme esta hermosa oportunidad de estar aquí tocando estos temas tan importantes y bueno, teniendo la oportunidad de platicar con ustedes y precisamente de cuestionarnos estos temas tan importantes sobre la educación. Y ya que tenemos muy poco espacio, bueno, pues empezaré y trataré de ser lo más breve y concisa posible para tratar estos temas que hoy nos atañen. Bueno, precisamente vamos a empezar preguntándonos, hablando de la educación y haciéndonos una pregunta importante. Si nosotros nos preguntamos como papás, ¿qué es lo que realmente queremos nosotros como papás para nuestros hijos? Básicamente todos los papás nos contestarían, lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean felices. ¿Qué es lo que todos los papás queremos de nuestros hijos? Nosotros queremos que nuestros hijos pues sean buenos estudiantes, que tengan buenas notas, que sean alumnos sobresalientes, que sean ciudadanos de bien. De alguna forma todos queremos que sean personas productivas. Pero básicamente todos lo que queremos es que sean niños felices. Y bueno, ¿cómo podemos lograr que sean niños felices? ¿Y qué tiene que ver todo esto, toda la educación y todos los temas de valores y un sentido humano, que es el tema que nos reúne hoy con todo lo que estamos hablando? ¿Cómo podemos lograr este objetivo precisamente? ¿Qué es lo que tenemos que lograr nosotros como padres para lograr, como maestros, como país, para lograr este objetivo? Porque finalmente un niño feliz es un niño que va a lograr alcanzar todo lo que desea en su vida y finalmente lograr hacer un mejor país. Bueno, si nos ponemos a pensar qué es la felicidad, realmente es un concepto muy difícil de definir y realmente lo que es un concepto de felicidad para una persona no es lo mismo para otra. Sin embargo, las investigaciones científicas sí se acercan a decirnos que básicamente la felicidad o lo que puede ser la felicidad tiene una base común en todas las personas que tiene que ver con la calidad de las relaciones sociales que esta persona tiene. ¿Qué tiene que ver la calidad de las relaciones sociales con nuestra educación y con la inteligencia emocional, que es el tema que nos atañe el día de hoy? Bueno, cuando yo platico sobre inteligencia emocional, sí me permito leer textualmente
la descripción y la definición de mi maestro Joshua Freeman sobre la de inteligencia emocional, y en este momento verán por qué. Él nos explica que la inteligencia emocional es la capacidad para lograr resultados positivos en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Y lo más importante, que la inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender, que crea alegría, amor y felicidad en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué es lo más importante? Porque si no es algo que se pudiera desarrollar y por lo que nosotros padres y maestros pudiéramos hacer algo, pues realmente no tendría ningún sentido estar hablando hoy de inteligencia emocional. Hablar de inteligencia emocional es algo que nosotros como padres y como maestros podemos desarrollar, y me encanta la idea que la diputada me haya inventado hoy hablar de este tema, porque hasta hace 20 años todavía no se hablaba de inteligencia emocional. Y hablar de inteligencia emocional es precisamente hablar de un sentido humano, y es precisamente hablar de la posibilidad de alcanzar valores y de hacer una sociedad más pacífica y que logre todas aquellas metas que nos proponemos como sociedad y como país. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia emocional? Es el facilitar el proceso de autorreflexión, adquisición, desarrollo y consolidación de la autoestima y de las habilidades sociales. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro objetivo? Bueno, cuando nosotros aprendemos a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre la manera en la que nos manejamos en la vida, es la mejor manera en la que nosotros podemos empezar a manejarnos en un ambiente real de valores, y podemos empezarnos a manejar en una manera más efectiva para integrarnos mejor en una sociedad. Pero antes de ver esta diapositiva, yo quisiera primero explicar qué es inteligencia emocional, porque hoy últimamente se habla mucho de inteligencia emocional, y no siempre queda claro el concepto, y por supuesto, por qué en este tema de hoy, hablando de acoso escolar, hablando de sentido humano, estamos hablando de este concepto como inteligencia emocional. Hasta hace no mucho tiempo, cuando muchos de nosotros éramos chiquitos, si hablamos de una persona inteligente, se nos decía que una persona inteligente, o nosotros entendíamos como una persona inteligente, una persona que le iba muy bien en la escuela, en materias difíciles como física, química, matemáticas, y si una persona en estas materias tenía muy buenas calificaciones, considerábamos que era una persona muy inteligente. Y si a esta persona se le ponía un test de coeficiente intelectual que medía su coeficiente de inteligencia, decíamos que era una persona muy inteligente. Sin embargo, no siempre, pero muy frecuentemente, si veíamos a esta persona que salía de la escuela 20 años después y era el que sacaba 10 en la escuela, veíamos, ¿qué pasó? Porque esta persona no sacó 10 en la vida, él el que sacaba siempre 10, él el que tenía mejores calificaciones. ¿Por qué no sacó 10 en la vida? ¿Por qué no siempre era el más inteligente en la vida? Y precisamente esta respuesta nos la da la inteligencia emocional, porque muchas veces podemos sacar excelentes resultados académicos, y por supuesto que es importante, y por supuesto que la información y, como lo decía el subsecretario, el manejo de la tecnología son importantes, pero no son una meta y un objetivo único. El sabernos manejar en la vida, el sabernos relacionar con los demás, el saber trabajar en equipo, el saber empatizar, como lo comentaba la rectora, el saber escuchar a los demás, el sabernos manejar con las demás personas, el saber tener un sentido y una relación humana con las demás personas, eso es precisamente, como lo dice Daniel Goleman, es lo que nos da un sentido de éxito en la vida, una probabilidad mayor de éxito en la vida que incluso la inteligencia académica. Y esta parte de la educación se ha dejado muy abandonada. Y hoy precisamente el estar aquí es darle la importancia a esta parte de la educación que nos hace más humanos, que nos permite relacionarnos mejor, que nos hace mejores alumnos, una mejor sociedad y por lo tanto un mejor país. Y esto es precisamente lo que queremos lograr, empezar a dar importancia a esta parte que se ha dejado de lado. No pretendemos dejar de lado la información ni el desarrollo de todas estas materias que siempre han sido importantes, pero sí hacer un equilibrio hacia la parte humana
y hacia la parte que nos permite relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. En el programa que yo desarrollé precisamente para poder desarrollar toda esta parte humana y toda esta parte de formación personal con los niños desde chiquitos y no esperando a que sean grandes y que se enfrenten a problemas para poderlo desarrollar, desarrollamos estas habilidades básicas. Nos enfrentamos primero a la parte de la inteligencia intrapersonal, que es la que tiene que ver con uno mismo, que se refiere a todas esas habilidades que tienen que ver con autoestima, conocimiento y manejo de las propias emociones, incluyendo el manejo a la tolerancia a la frustración, el enojo, el saberse marcar metas y un camino por alcanzarlas, la responsabilidad, el optimismo, ver las cosas desde un punto de vista positivo pero real, lo cual nos va a permitir lograr mejores objetivos en nuestra vida. La otra parte que sería la inteligencia interpersonal, que es la manera en la que nos relacionamos con los demás, escucha, como lo comentaba la rectora, empatía, solución de problemas, muy importante que lo vamos a platicar ahorita en la parte de acoso escolar, que es la asertividad, la probabilidad, no la probabilidad, perdón, la posibilidad de podernos dar nuestro lugar y dar a respetar con los demás, poniendo límites de una manera asertiva, no yendo sobre los límites de los demás, pero tampoco permitiendo que tomen límites sobre nosotros y trabajando en equipo. Estas dos habilidades juntas, estas dos inteligencias intrapersonal e interpersonal, forman juntos la inteligencia emocional. Y estas dos nos permiten, como yo les decía, tener mayores habilidades para la vida. Que si un niño tiene mayor desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no va a tener problemas? No, sí los va a tener como todos. Pero definitivamente va a tener mayores posibilidades en la vida para enfrentarse a los retos que está enfrenta, y especialmente hablando de este tema, que lo vamos a tocar próximamente, va a tener mayores posibilidades para no caer en un proceso de bullying, para no convertirse en una víctima o en un acosador, y para, en caso de ser un observador o un testigo, no permitir un proceso de bullying o no posibilitarlo. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estas habilidades? Muchas veces hemos escuchado hablar de programas de valores que no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Un programa de valores en donde hablamos del respeto, de la honestidad, de la cooperación, obviamente los valores son básicos y son importantes, pero si yo me quedo en el qué sin llegar al cómo, el qué nunca llega. Antes de decirle al niño el respeto es importante, la cooperación es importante, la honestidad es importante, primero tengo que enseñarte cómo escuchar al otro, cómo empatizar con el otro, cómo decir lo que sientes, cómo decir lo que necesitas. Y cuando yo te doy estas habilidades, es entonces cuando puedes llegar a tener una vivencia real en valores. Bueno, ¿por qué surge esta necesidad actualmente en nuestros días mayor que nunca? Anteriormente, estas habilidades de la inteligencia emocional de alguna forma se daban en forma más natural. Actualmente, cuando nos enfrentamos a una sociedad en donde las familias son más unicelulares, anteriormente eran familias más extendidas, donde los niños tenían de alguna forma mayor contacto con adultos que los educaban prácticamente todo el tiempo. Ya vemos familias más pequeñas, madres que trabajan, medios de comunicación constantes que no siempre los medios de comunicación tienen una influencia muy positiva. Esto nos impide que de alguna forma, estas habilidades se desarrollen en forma natural. Y esto nos obliga a los padres y a la educación a tomar una parte de nuestra educación que antes se relegaba únicamente a la casa. Y hoy se nos obliga de alguna forma a la escuela a tomar una parte que antes no era parte del colegio y que hoy nos ayuda y nos obliga a manejar esta parte para que los niños la puedan desarrollar. ¿Cuáles son las consecuencias de no manejar la inteligencia emocional? Pues obviamente podemos tener mayores problemas de conductas de vandalismo, aumento en terapias emocionales, acceso a adicciones diversas. Muy importante, falta de manejo ante la presión social, lo cual incluye poder generar problemas de acoso escolar, el cual pues vamos a ver que daña mucho, y estar involucrados en problemas
de acoso escolar siendo la víctima o siendo el acosador. Bueno, ¿y qué podemos hacer con todo esto? Obviamente esto nos obliga como padres y maestros, porque tenemos que tomar en cuenta que no podemos dar lo que nosotros no tenemos y que a nosotros nadie nos enseñó a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Entonces, para nosotros el reto es doble, porque si queremos desarrollar inteligencia emocional en nuestros niños y en nuestros alumnos, primero tenemos que preguntarnos ¿en dónde está nuestra inteligencia emocional? Si yo quiero enseñar a escuchar, si yo quiero enseñar asertividad, si yo quiero enseñar empatía, ¿dónde está mi empatía? ¿Dónde está mi asertividad? ¿Dónde está mi manejo de emociones? ¿Cómo soluciono yo problemas para que yo modele esas conductas y yo enseñe esas conductas? Yo no puedo enseñarlo si no lo tengo. Por lo tanto, entonces, primero que nada, tengo que aprender a ser consciente de mis propios sentimientos para poder manejar esto con mis niños, a mostrar empatía y comprender los demás puntos de vista para poder también modelar estos ejemplos y para poder de alguna forma enseñarle estos a mis niños y poder también hacer frente de forma positiva a los problemas que se van teniendo. También tenemos que hacer planes para realizar objetivos claros, no decir, está muy bonito esto, sí lo voy a hacer, no. ¿Cómo lo voy a hacer? En forma concreta, ¿qué me propongo hacer para lograr estos objetivos? Y, por supuesto, utilizar nuestras dotes sociales positivas para ver cómo voy a lograr esta situación. No decir, va a salir muy bonito, yo soy así, yo no soy así, pues a ver cómo me sale, sino realmente tener un objetivo concreto, como lo decía anteriormente, para poder hacer un análisis de mi personalidad y ver qué es realmente lo que estoy reflejando y modelando en nuestros hijos y en mis alumnos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto de la inteligencia emocional, lo que yo modelo, los valores que estoy viviendo a través de mis habilidades o faltas de habilidades con el bullying o el acoso escolar? Precisamente. Primero vamos a ver el acoso escolar en forma muy breve, porque, repito, no tengo mucho tiempo, pero vamos a ver lo más breve que podamos. Primero vamos a entender que el acoso escolar tiene un efecto devastador en todos los niños. Generalmente creemos que el acoso escolar va a tener un efecto devastador en el niño que sufre el bullying. Quiero decirles que esto no es así. El acoso escolar tiene un efecto devastador en todos los participantes, en el que lo sufre, en el que lo perpetúa y en el que lo observan. Y vamos a ver por qué. Primero vamos a ver brevemente qué es el acoso escolar. El acoso escolar es una forma de violencia intencional, esto quiere decir sin ninguna razón de ser, dañina y constante. Se da todo el tiempo y las condiciones para que sea un acoso escolar es que se da sin ninguna provocación y en una situación de fuerzas desiguales. Siempre hay una parte que es más fuerte, una parte que es más débil, hay fuerzas desequilibradas y puede darse esta violencia de distintas maneras. Como dice aquí Marta Suto, es una forma de violencia que se define como una agresión intencional y se puede dar de distintas formas como molestar, burlar, amenazar, golpear, asaltar. Vamos a ver las diferentes maneras en las que se puede dar el bullying. Es muy importante hoy, se ha de alguna forma usado la palabra bullying de muchas maneras. Los niños pueden llegar a tener muchos problemas en la escuela y el que les demos las habilidades que antes mencioné para aprender a arreglar sus problemas los hace ser más fuerte y desarrollar habilidades sociales. Pero hoy no podemos decir que todo es bullying y hoy a todo se le dice bullying. Me hizo caras, me hizo bullying. Me quitó mi estuche, me hizo bullying. Me sacó la lengua, me hizo bullying. No todo es bullying, hay que saber qué sí es bullying y cómo se va a manejar el bullying, porque no ante cada situación podemos sobreproteger al niño y no darle las herramientas para que se aprenda a defender y se sepa enfrentar a la vida. ¿Cuándo sí hablamos de bullying? Cuando hablamos de bullying, cuando, como decía yo anteriormente, se trata de un encuentro de fuerzas desequilibradas, cuando es una agresión constante y repetida, cuando se da por un tiempo determinado y cuando se da sin la agresión de la víctima. ¿Cómo se puede dar
esta situación de bullying. Se puede dar de diferentes formas de violencia. La violencia puede ser física, por medio de golpes, empujones, de alguna forma que es mucho más visible. Esta forma de violencia la vemos como mucho más clara entre los niños hombres, aunque también se puede dar entre mujeres, pero vamos a ver que las distintas formas de bullying a veces toman más forma en distintos géneros, aunque repito, puede mezclarse. Se da también la violencia verbal, por medio de palabras, insultos, humillaciones que comprometen la dignidad humana. Se da la violencia psicológica por medio de chantajes, amenazas, de alguna forma manipulaciones que asustan o amenazan a la víctima. También se da por medio de la violencia social, la cual es muy dañina, en donde de alguna forma también se lastima la dignidad humana, se hacen comentarios sobre la persona, donde también se hacen discriminaciones sobre la persona, sobre su religión, sobre su género, sobre su aspecto físico, y donde también se le puede rechazar, excluir, discriminar de alguna forma. Y por último tenemos la violencia sexual, la cual implica cualquier tipo de implicación que tenga que ver con su cuerpo, y la cibernética, que puede reunir todas estas, que tiene que ver con los medios y que de alguna forma a veces no se da la cara. Quisiera, nada más para ya terminar, tengo mucho más que decirles, pero ya no vamos a tener tiempo. Vamos a terminar rápidamente diciendo que para que haya un bullying, tienen que haber tres partes: el bully, que es el acosador, la víctima, que es la que lo recibe, y los testigos. Yo les decía que todos sufren aquí, y muchas veces uno pregunta, bueno, ¿los testigos por qué? Si los testigos no hacen nada. Los testigos aprenden a vivir en un clima de tensión, de violencia, en donde la ley del más fuerte es la que vale, donde vivimos en la ley de la selva, donde no me siento en un ambiente de confianza, donde no puedo ver por aquella persona con la que empatizo y donde mejor me quedo callado para que a mí no me pase nada. Y esta, como dijo el subdirector, este es un reflejo de nuestra sociedad. Vivir en una clase en donde yo no puedo hacer nada por el que sufrí, donde no puedo hablar y donde vivo en un ambiente de inseguridad, no es lo que queremos para nuestros niños. En un ambiente de bullying, todos sufren y viven en un ambiente de inseguridad. Cuando nosotros podemos manejar un programa en donde le damos las habilidades a nuestros niños para saberse manejar mejor, en donde permitimos que los maestros recobren su autoridad y la autoridad no la tenga el niño para poder tener el poder para manejar lo que él quiera o como él quiera, para poder manejar el bullying. Donde nosotros como maestros, me voy a saltar porque ya no tengo tanto tiempo, podemos recobrar este vínculo y esta dignidad para trabajar con nuestros niños, es cuando podemos precisamente hacer algo para poder manejar esto con nuestros alumnos. De aquí la importancia que nosotros podamos manejar un programa en donde le demos estas habilidades a nuestros niños para poder saber que ellos pueden tener esas habilidades para defenderse, para poner límites hacia los demás, la víctima, los acosadores, para saber que la vida y los problemas no se tienen que arreglar con la violencia, que la violencia no es la manera para solucionar o para ganar sus objetivos, para los observadores, para entender que siempre podemos hacer algo para resolver nuestros problemas de otra manera y no dar poder al que tiene violencia, y sobre todo para los maestros retomar su autoridad y saber, padres y maestros, que nosotros por medio de límites, de una disciplina con amor y con un manejo de emociones, podemos hacer una diferencia. Pero si nosotros no estamos conscientes de poder manejar estas habilidades de inteligencia emocional para permitir llegar a valores, de tener una autoridad sana y retomar el papel y la autoridad de maestros básica, como lo dijo el subdirector, y de poder manejar esta estructura con una base de valores y de manejo de emociones, no vamos a poder lograr estos objetivos tan importantes en la educación precisamente que estamos viviendo en este momento y en esta situación de nuestro país. Firmemente creo que nuestros niños son el futuro de nuestro país. Y sí creo que si nosotros podemos educar a nuestros adultos del futuro
a manejarnos y a relacionarnos en una forma más asertiva y más afectiva, vamos a poder lograr precisamente sembrar y cosechar un país en el que nos relacionemos de una forma muy diferente. Les doy las gracias por haberme permitido transmitir este mensaje y pues estoy para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muchas gracias otra vez.